Para el caso específico que estamos estudiando, la Unión Soviética, ustedes recordarán que antes de la revolución ya había existido películas, ya había existido cortometrajes, largometrajes en Rusia y en las otras naciones que conformaron la Unión Soviética. Y vamos a señalar el caso de 3 directores específicos. El primero fue Vasily Goncharov, el segundo fue Evgeny Bauer y el tercero, quizás más famoso, fue Yakov Protasanov. En el caso de Protasanov, recordarán ustedes que fue un cineasta bastante prolífico, bastante exitoso antes de la revolución. Durante la revolución tuvo que exiliarse, luego regresó a la ya establecida Unión Soviética en 1923 para continuar haciendo películas ya bajo los lineamientos requeridos por el gobierno. Ya en nuestro video dedicado al texto de André Bazin acerca del erotismo en el cine, habíamos hablado de una película de Protasanov. Se trataba de la primera versión de El 41, que tuvo un posterior remake, que fue la película que Bazin reseñó. Pero aquel video daba lugar a la comparación entre la película de Protasanov y el posterior remake. Vamos a considerar algunas ideas claves en cuanto a las exploraciones de formas cinematográficas en estos 3 cineastas durante el Imperio Ruso. Vamos a comenzar por uno de los directores más interesantes durante el Imperio Ruso. Se trata de Vasily Goncharov con su película Los Hermanos Bandidos de 1912. Recomiendo esta película a quienes gustan del uso de la profundidad de campo y las acciones de los actores y actrices en diferentes términos de profundidad. Y por supuesto quiero que ustedes noten los diferentes términos de profundidad en los que tienen lugar las acciones. Puede que este no sea el primer filme de la historia con este tipo de puesta en escena, pero es necesario resaltar el uso sistemático del procedimiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aparecerá alguien allá en la distancia, en la profundidad? Ya nos habíamos referido a este tipo de puestas en escena en nuestros videos anteriores dedicados a ¿Qué es el cine? De André Bazin. Claro, esto también se puede ver en otras películas de Goncharov. E insisto, es necesario apuntar el uso sistemático que se hace de la profundidad de campo, de los diferentes términos en profundidad, de los diferentes planos de profundidad y distancias en los que tienen lugar acciones simultáneas. Algo que también llama la atención de Los Hermanos Bandidos es que básicamente la historia hace parte de un gran flashback compuesto por planos de larga duración. Y por supuesto, ya que estamos hablando de Goncharov, es totalmente necesario mencionar al film 1812, La Gran Guerra Nacional, recordando la invasión de Moscú hecha por Napoleón. Se dice que esta fue la primera película coproducida por 2 países, en este caso Rusia y Francia. Observen también que aquí tienen lugar diferentes acciones en distintos términos y planos de profundidad. Observen por favor la sensibilidad que tiene Goncharov
por el paso del tiempo, el respeto que tiene por la duración de las acciones y, por supuesto, las coreografías de movimientos. Vean ustedes cómo en este plano hay movimiento constante al interior del cuadro. Y como si fuera poco, también Goncharov puede recurrir al uso sistemático del encuadre dentro del encuadre. Saquen por favor sus propias conclusiones en cuanto al trabajo de composición de Vasily Goncharov. Les dejo abierta la invitación para seguir conociendo a este cineasta. Es verdaderamente imprescindible. Nuestro segundo cineasta por considerar es Evgeny Bauer, quien tampoco se queda atrás en cuanto al uso de las diferentes acciones simultáneas en distintos términos de profundidad y por supuesto también el movimiento constante dentro de un plano fijo. Esta es pues la ópera prima de Bauer, Crepúsculo del alma de una mujer. Vemos también cómo Evgeny Bauer hace uso del espacio negativo, las siluetas y las zonas oscuras dentro de la composición. Hay por supuesto reencuadres con movimientos de cámara incluidos. Quiero compartir con ustedes este plano secuencia que para 1913 es bastante insólito y al cual es necesario que siempre tengamos que regresar. En Evgeny Bauer va a existir una constante búsqueda en cuanto al balance de sus composiciones, a través del cambio de ubicaciones, posiciones en el espacio de sus actores y actrices. En otras palabras, lo que se conoce como blocking. Vean ustedes el peso de la copa y la mesa en la composición.
y de una manera muy similar lo hará también en su película más famosa, Después de la muerte, de 1915, cuando hará un movimiento de dolly o traveling hacia atrás y nos revelará espacio y personajes que no anticipábamos. Vamos a acompañar de cierta manera al personaje principal y seremos testigos de cada encuentro con otros personajes secundarios hasta que de repente conoce por primera vez a Zoya. Y después de este plano secuencia veremos cómo el corte marcará también la distancia de los dos mediante el plano contra plano. Por favor tengan en cuenta dicho plano secuencia cada vez que piensen en Evgeny Bauer. Y claro que sí, nuestro tercer cineasta, el más famoso quizás, Yakov Protasanov, con Reina de Espadas de 1916. Aquí también podemos resaltar el uso de las acciones simultáneas en diferentes planos de profundidad en combinación con el blocking. Hay que mencionar que el uso de este recorrido en profundidad aparece en varias escenas de transición de las cuales quizás se podría prescindir. Me gustaría preguntarles a ustedes si han tenido la oportunidad de ver Reina de Espadas
En términos de montaje, sí prescindirían ustedes de tales escenas o planos de transición. Se preguntarán ustedes por qué me he detenido a pensar en términos de profundidad de campo, de simultaneidad de acciones sin cortar, quizás en plano secuencia. ¿Por qué? Les confieso que es necesario pensar en estos términos de puesta en escena, de continuidad, de simultaneidad, porque vamos a tener unos años posteriores en la revolución en los que el corte va a convertirse en un protagonista casi que de la década siguiente de los años 20. Por tanto, hay que anotar que para esta época el uso del montaje, quizás más común, se constituía en la construcción de simultaneidad de acciones, pero en espacios distintos, o incluso la confrontación de distintas épocas o temporalidades en un mismo espacio. Quizás esto demostraría la influencia que pudo tener un cineasta como David Griffith en estos cineastas prerevolucionarios. ¿Cómo se podría representar la confrontación de distintas épocas o temporalidades en un mismo espacio? Quizás este último caso va a tener lugar en Reina de Espadas, cuando la condesa cree que el amor de su juventud ha llegado, pero en realidad se trata de German, el codicioso amigo de su nieto, quien le causará la muerte. Incluso hay lugar para una alegoría a través del trucaje de sobreimpresión que podría haber sido usada desde Georges Méliès hasta el mismo Eisenstein en el diario de Glumov, como ya vimos en uno de nuestros videos pasados. Entonces es absolutamente necesario que empecemos a pensar en posibles diversas maneras para la época, para referirnos a analogías, a alegorías y para tratar de representar y condensar distintas temporalidades, distintos lugares y distintos tipos de acciones, siguiendo o no una continuidad espaciotemporal. ¿A qué nos va a llevar esto? Estas van a ser pues unas de las ideas claves para la siguiente década, los años 20, en relación con el montaje cinematográfico. Y después de este paréntesis, nos veremos en el próximo episodio para continuar con la lectura de un texto clave.